Saludos comunidad de la Zona Cero, hoy les traigo 6 historias reales, bastante terroríficas. Son sobre el misterioso país de París, Francia. Son algunas leyendas, otras historias y la última una experiencia que nos mandó un suscriptor. Ya saben que pueden mandar sus historias al correo o al inbox o pedir alguna historia para ponerla en el siguiente video. Sin más que decir, disfruten los siguientes relatos. Through the window, by the window, that is where I'll be content. Through La leyenda de la Torre Eiffel. Cuando se construyó la Torre Eiffel para la Exposición Universal de París en 1889, se rumoreaba que los arquitectos y constructores habían realizado un pacto con fuerzas oscuras para asegurar el éxito de la construcción. Según la leyenda, se decidió que se necesitaban 100 almas humanas para sacrificar y sepultar en los cimientos de la torre. Los constructores, desesperados por completar la torre a tiempo, aceptaron el pacto y comenzaron a buscar a las víctimas. Seleccionaron a 100 personas, la mayoría mendigos, vagabundos y personas sin hogar, y los llevaron a la obra en secreto. Una noche, bajo la luz de la luna, los constructores realizaron un ritual macabro en el que sacrificaron a las 100 personas y las enterraron en los cimientos de la torre. Se creía que las almas de las víctimas darían fuerza y estabilidad a la estructura. La torre se completó con éxito, pero pronto comenzaron a ocurrir sucesos extraños. Los visitantes reportaban ver sombras y fantasmas en la torre, y algunos incluso escuchaban gritos y lamentos. Se decía que las almas de las víctimas sacrificadas estaban atrapadas en la torre, condenadas a vagar por la eternidad. A medida que pasaban los años, la leyenda creció y la gente comenzó a evitar la torre, especialmente de noche. Sin embargo, algunos osados decidieron investigar los rumores y descubrieron que la leyenda era cierta. Un grupo de amigos, armados con cámaras y equipo de grabación, decidió pasar la noche en la torre para buscar pruebas de la existencia de las almas atrapadas. Sin embargo, nunca regresaron. Al día siguiente, se encontraron sus cuerpos sin vida en los cimientos de la torre, con una mirada de terror en sus rostros. La leyenda dice que la Torre Eiffel sigue estando embrujada por las almas de las 100 personas sacrificadas, y que aquellos que se atreven a desafiar a las fuerzas oscuras que la habitan, nunca salen con vida. Las ratas de París. En las profundidades de las alcantarillas de París, había una colonia de ratas que vivían en la oscuridad y el hedor. Entre ellas, había una rata gigantesca, llamada la Reina de las Sombras, que dominaba sobre las demás con su tamaño y ferocidad. La Reina de las Sombras era una rata de proporciones monstruosas, con ojos rojos brillantes y dientes afilados. Se decía que había crecido alimentándose de la basura y los desechos de la ciudad, y que había adquirido un gusto por la carne humana cuando un indigente cayó muerto por una enfermedad y las ratas lo devoraron, y así encontraron preferencia por la carne humana. Un grupo de personas, atraídas por la oscuridad y el misterio de las alcantarillas, comenzó a llevar a personas vivas a las profundidades de las cloacas prometiéndoles dinero para ofrecérselas a la Reina de las Sombras. Estas personas creían que la rata gigante tenía poderes sobrenaturales y que podía concederles deseos a cambio de sacrificios humanos. Una noche, un joven llamado Pierre fue llevado por este grupo a las alcantarillas. Lo llevaron ante la Reina de las Sombras, que lo miró con sus ojos rojos y comenzó a acercarse a él. Pierre intentó huir, pero estaba rodeado por las ratas y no había escapatoria. La Reina de las Sombras se acercó a Pierre y le lo mató con un mordisco mortal en la cabeza.
El grupo de personas que lo había llevado allí se alegró de que la rata gigante hubiera aceptado su sacrificio y creyeron que recibirían su recompensa. Sin embargo, pronto descubrieron que la reina de las sombras no era una deidad benevolente, sino una criatura monstruosa que se alimentaba de la carne humana. Una a una, las personas que habían llevado a Pierre a las alcantarillas comenzaron a desaparecer, devoradas por la rata gigante y sus seguidoras. La leyenda dice que la reina de las sombras sigue reinando en las alcantarillas de París, alimentándose de los intrusos que se atreven a entrar en su dominio. Y que aquellos que intentan escapar de su furia, nunca lo logran. La leyenda del hombre lobo. En la Edad Media, en las calles empedradas de París, había un joven llamado Jean que era un aprendiz de cirujano. Luca era un hombre ambicioso y deseaba ganar reconocimiento en su campo, pero su falta de habilidad y su arrogancia lo llevaron a cometer un error fatal. Un día, mientras realizaba una autopsia, Luca descubrió un extraño objeto en el cuerpo del difunto. Era un pequeño frasco con un líquido oscuro y viscoso. Sin saber qué era, Luca lo movió del lugar porque era una evidencia, y cuando lo ponía en una mesita el objeto se cayó, rompiéndose. Luca trató de recogerlo pero se cortó con el líquido dentro de él. El líquido resultó ser una poción mágica creada por una bruja que había sido ejecutada en la hoguera. La poción tenía el poder de transformar a quien lo tocara en un ser con características de lobo. Luca, sin saber lo que había hecho, comenzó a sentir un cambio en su cuerpo. Su visión se volvió más aguda, su olfato se intensificó y sus manos comenzaron a transformarse en garras. Horrorizado, Luca se miró en un espejo y vio que se estaba convirtiendo en un hombre lobo. A medida que la luna llena se acercaba, Luca perdió el control de su transformación. Se convirtió en un monstruo feroz que vagaba por las calles de París, atacando a cualquier persona que se cruzara en su camino. La gente de París estaba aterrorizada por el hombre lobo que acechaba en las sombras. Intentaron cazarlo, pero Luca era demasiado rápido y demasiado fuerte. Finalmente, después de una noche de terror, Luca fue atrapado por un grupo de cazadores y encerrado en una jaula. Sin embargo, la maldición de la poción no se detuvo ahí. Luca fue visitado por una doctora quien tenía cierta atracción a él, y se reprodujo en cautiverio logrando su descendencia se extendiera por toda la ciudad. Los hombres lobos se convirtieron en una plaga en París, atacando a la gente sin piedad. La leyenda dice que la maldición del hombre lobo sigue viva en París, y que en noches de luna llena, se pueden escuchar los aullidos de los descendientes de Luca que se ocultan como personas normales en las calles pero realmente son bestias, vagando por las calles en busca de su próxima víctima. Las gárgolas de París. En la ciudad de París, había dos facciones de gárgolas, las guardianes y las devoradoras. Las guardianes eran gárgolas buenas que protegían a la ciudad de los males y peligros, mientras que las devoradoras eran gárgolas malvadas que se alimentaban de la maldad y el terror. Un joven llamado León caminaba por las calles de París cuando fue perseguido por una gárgola devoradora. La gárgola, llamada la Bestia, era conocida por su ferocidad y velocidad. León corría por su vida, pero la bestia estaba a punto de alcanzarlo. De repente, una figura emergió de las sombras. Era una gárgola guardiana llamada la Vigilante. La Vigilante atacó a la bestia con ferocidad, y la batalla entre las dos gárgolas fue intensa. León se escondió detrás de un contenedor, aterrorizado. La lucha entre las gárgolas duró varios minutos, con ambos lados intercambiando golpes y gruñidos. Pero la Vigilante parecía tener la ventaja. Con un golpe final, la Vigilante derribó a la bestia y la dejó tendida en el suelo. León salió de su escondite, agradecido, y se acercó a la Vigilante. Pero la gárgola no parecía notarlo. En lugar de eso, se dio la vuelta y se dirigió hacia la iglesia de Notre Dame, donde se había originado. León la siguió, curioso. La Vigilante se subió al tejado de la iglesia y se colocó en su pedestal, como si nada hubiera sucedido. León se acercó y miró a la gárgola a los ojos. Por un momento, creyó ver una chispa de humanidad en ellos. Pero entonces, la Vigilante se convirtió en piedra, y León se quedó solo en la oscuridad. Se preguntó si había imaginado todo, pero sabía que no era así.
La batalla entre las gárgolas había sido real y la vigilante había salvado su vida. ¿Pero por qué? ¿Y qué secreto escondían las gárgolas de París? Leon nunca lo sabría, pero siempre recordaría la noche en que las gárgolas cobraron vida y lo salvaron. Las catacumbas de París. Había una vez una joven estadounidense llamada Sara que viajó a París para explorar la ciudad y su rica historia. Mientras visitaba las catacumbas de París, un laberinto subterráneo de túneles y cámaras llenas de restos óseos, se separó de su grupo turístico. Sara, intrigada por la historia y la arquitectura de las catacumbas, decidió aventurarse por sí misma. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba perdida en el laberinto de huesos. Mientras trataba de encontrar la salida, escuchó pasos pesados detrás de ella. Al darse la vuelta, vio a un hombre de aproximadamente 2 metros de altura con una cabeza de toro y una asa enorme en sus manos. Tenía ojos rojos y una mirada malévola. Sara intentó correr, pero el monstruo la persiguió a través del laberinto. Según la leyenda, este hombre era el guardián de las catacumbas, un ser mitad humano y mitad toro que protegía el lugar de los intrusos. Sara, aterrorizada, trató de esconderse, pero el guardián la encontró en cada escondite. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el guardián alcanzó a Sara en una cámara llena de cráneos y un muro que no estaba terminado, solo pared sin cráneos. La joven intentó defenderse, pero el guardián era demasiado fuerte. La decapitó con un golpe mortal y la dejó junto a los restos de otros intrusos que habían osado entrar en el laberinto. La leyenda dice que el espíritu de Sara aún vaga por las catacumbas, intentando encontrar la salida, pero el guardián sigue vigilando, listo para matar a cualquier intruso que se atreva a entrar en su dominio. La historia de Sara se convirtió en una advertencia para aquellos que se atreven a explorar las catacumbas de París sin respetar su oscura historia. El asaltante misterioso de París. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Estaba patrullando las calles de París cuando recibí una llamada de emergencia sobre un asalto a un banco en el centro de la ciudad. Me dirigí rápidamente al lugar y vi al asaltante huyendo con una bolsa de dinero. Comencé a perseguirlo, corriendo por las calles empedradas de París. El asaltante era rápido, pero yo estaba determinado a atraparlo. Finalmente, lo vi entrar en una construcción en obras. Lo seguí, mi corazón latiendo con fuerza. El asaltante se metió en un túnel oscuro y estrecho. Lo seguí, mi pistola desenfundada. El túnel se estrechaba cada vez más, hasta que finalmente llegamos a las alcantarillas de París. De repente, el asaltante se detuvo y se volvió hacia mí. Pero no era un hombre lo que vi. Era una criatura reptiliana feroz, con ojos rojos y dientes afilados. Me quedé paralizado de miedo. La criatura comenzó a avanzar hacia mí, y yo supe que tenía que actuar rápido. Descargué mi pistola, pero las balas parecían no tener efecto en la criatura. Seguí disparando, pero ella seguía avanzando. Finalmente, logré herirla gravemente, pero no antes de que me mordiera en el brazo. Sentí un dolor intenso y caí al suelo. La criatura se acercó a mí, lista para dar el golpe final. Pero entonces, algo dentro de mí se activó. Me levanté y le descargué todo lo que me quedaba en la pistola. La criatura cayó al suelo, muerta. Pero yo estaba gravemente herido. Me arrastré fuera de las alcantarillas y busqué ayuda. Me encontraron y me llevaron al hospital, donde me salvaron la vida. Pero la experiencia me dejó marcado. Nunca olvidaré la sensación de miedo y la lucha por sobrevivir en aquellas alcantarillas. Y siempre me pregunto, ¿qué era esa criatura? ¿Y cómo pude sobrevivir a su ataque? Los compañeros nunca me creyeron y decidí no volver a contar la historia. La Zona Cero. No olvides seguirme en todas nuestras demás redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, X y TikTok. Asimismo no olvides suscribirte, compartir y activar campanita para saber cuando subo más videos. Manda tus historias de miedo al privado o correo, para relatarlas en el canal de La Zona Cero.